Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo más de esto que se llama Fulano y Sutano Podcast, que además ya esta nueva temporada, la segunda, contamos con nuestro mengano, Esteban Fonseca. Nuevamente estamos acá dando a conocer la opinión política, la opinión pública de grandes dirigentes y representantes colombianos en este caso. Hoy desde el Congreso de la República estamos con una maravillosa representante del pacto histórico que es muy conocida en este ámbito y que por supuesto voy a dejar a que mis compañeros, mis coequiperos nos la presenten y sepamos de quién se trata. Cuéntame un poquito, Esteban Fonseca, ¿quién tenemos en el día de hoy? Hola, ¿cómo van? Tenemos una representante del pacto. Me encanta porque estamos aquí en su oficina y ahí está llena de simbolismo. ¿Qué, Andrés? ¿Qué más? ¿Todo Mi bien? querido menguano. Nos vamos a ver en este segundo capítulo. Representante, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme y aquí estamos a charlar un ratito en Cundinamarca. Es muy interesante porque es una mujer de la universidad pública, una mujer que viene desde abajo, guerrera, es una mujer que tiene un montón de causas en la educación, en el tema ambiental, en el tema de catastro, en el tema de su territorio, más fuachuna que la garulla, como dice Sí. la representante. Sí, suachuna como la garulla, maestra de universidad pública, pues estudié en universidad privada, ICETEX, ¿no? Entonces, como el Todavía lo está pagando. muchos, no, casi que no termino. La maestría también fue por ICETEX, unas deudas terribles, pero que afortunadamente se pudieron pagar y pues bueno, desde la química a la política, nos ató. ¿Cómo es eso de ICETEX? O sea, ¿cómo lo ve un profesional hoy? O sea, ¿es funcional a la final? ¿Funciona? Exacto. Es que eso es un contrato con el diablo, ¿no? Pero cuando uno tiene la necesidad y quiere poder estudiar, no tienes más opción, ¿sí? No hay recursos. Yo trabajaba y estudiaba para pagarme mi carrera, mi pregrado, lo hice todo el tiempo. Siempre trabajé, ni siquiera trabajaba en química, trabajaba en una serviteca, que afortunadamente pues tenía como la opción de poder tomar tiempos para estudiar, que me apoyaron mucho, digamos, económicamente para poder trabajar, pero ya en la maestría me enfrento con unos pagos imposibles y digo yo, pues hay que endeudarse con el ICETEX porque no hay otra opción. La otra opción pues era la Universidad Nacional, la pública, pero me exigía tiempo completo y pues de qué vivo, necesitaba también comer, tengo responsabilidades gatunas y perrunas y pues obviamente tenía que endeudarme para poder hacer mi maestría. ¿Cuántas mascotas tienes? 4 perritos, 5 gatitos. Uy, tenemos un solo hijo en casa. Sí, Amante de las mascotas. mucho, toda la vida desde niña. Yo quería ser veterinaria. Hice 3 semestres de veterinaria, soy técnico pecuario del SENA, soy exalumna SENA orgullosamente. ¿Mosquera? Mosquera, sí, hoy los mejores recuerdos allá con la gente del SENA, increíble mi experiencia de vida con ellos. Y bueno, luego salto a estudiar veterinaria, mi familia entra como en una crisis económica, mi papá lo echan después de 20 años en una empresa, 2 hijos mayores, estaba yo y un hermano menor, pues quien tenía que sacrificarse cuando ya 2 estaban a puertas de graduarse de la universidad, decido aplazar con el fin de que como mucha gente lo dice, ¿no? Aplazo y más después vuelvo a la universidad, pero muy difícil las condiciones. Consigo el trabajo en la serviteca y se ponen a pensar, ¿no? ¿Para qué otra cosa soy buena? Y encuentro pues que siempre fui muy buena para la química, pero como que tú dices, no, dejémosla a un ladito, no es mi opción principal, pero se convierte en mi opción principal y empiezo a ver un mundo maravilloso a través de los ojos de la química que te enamora, que te cautiva y que tú empiezas a entender cómo funciona el universo de otra manera. ¿Y en qué momento esa chispita de lo político? ¿O ya usted era esas líderes allá en la comunidad, participó alguna vez de las juntas de acción comunal o algo allí en las comunidades? Eso es como loco, porque primero pues yo no me veía en la política, pero vengo de una familia, una mamá que formó parte de las mujeres liberales en mi municipio. Ella formaba parte del directorio liberal de Soacha. Yo crecí alrededor de estas mujeres muy pequeñitas, yo aprendí a bordar, a tejer, asistía con ellas a sus clases y las veía cómo organizaban sus campañas, cómo organizaban todo su trabajo político alrededor de, y crecí con esas mujeres en la política, incluyendo a mi mamá. Ella sí formó parte de la Junta de Acción Comunal, siempre estuvo ahí muy metida. Entonces tú empiezas a ver
a crecer con el ejemplo. Sin embargo, me generaba muchos cuestionamientos. Mi papá también fue candidato al consejo, pero cuando tú empiezas a ver como tantas traiciones, tantas cosas, yo decía, esto no es para mí, yo no estoy de acuerdo. Mi casa en un momento fue sede política y para mí era desastroso, 7 de la mañana ya golpeando a la gente. Y yo decía, ay Dios, no dejan dormir, tengo que levantarme al baño en pijama y la sala ya estaba así porque el baño quedaba en el primer piso y ahí todo el mundo nos veía. Entonces era el cuestionamiento también de esa duda y en una época muy compleja que era mi adolescencia, ¿sí? Entonces, donde tú decías, yo lideraba en algún momento causas ambientalistas, animalistas, en pleno años 90, me rapé la cabeza calva en una época tan compleja que pues ahora tú ves muchas niñas calvas, pero yo en el 90, ¿y qué te digo yo? 96, 95, 96, pues calva, me mandé rapar con una Andrea Echeverría como una figura icónica y toda esa vaina. Mira pues, que yo acabo de tener eso en la cabeza en el 95, me acuerdo. Andrea pegó durísimo con ese álbum de Dorado. El Dorado. Y estaba calva, y de hecho mi papá es un hombre, nunca lo murió, es un hombre muy conservador, ultra conservador. Y me prohibía escuchar música de Andrea Echeverry por la forma en la que, ni siquiera por lo que cantaba. O sea, la música por allá en San Victorino, rapado, sí, no, sí, nada. Entonces ya, tú dijiste, me rapé y me llegó la imagen mental de Andrea con su guitarra ya. Eso fue una de las primeras cosas, pues es que es una época controversial, llega el rock, ¿cierto? Un boom de rock en español aquí en Colombia, plena adolescencia, peleando contra el mundo, conectada con esa onda. Un compañero me regaló un cassette, entonces dice que imagínate, estaba Sepultura, estaba puros metal, me acuerdo que estaba también Pantera. Y empiezo yo a ver y a Kraken, ¿cierto? Un referente colombiano. Y luego llega Andrea Echeverry, Sinéad O'Connor, calva así, y me dice, miércoles, esto es revolución y es poder. El éxtasis del momento. Exactamente, y es realmente irse como en contra, ¿sí? De lo tradicional y lo que generalmente estaba establecido para nosotras. Entonces yo creo que esa fue mi primera revolución como feminista, mandarme calviar, romper ese estereotipo que había en esa época, en los 90, y salir a la calle a recibir toda la maldad de basura que había, ¿no? Y además porque Soacha era un pueblo, o sea, en los 90 era un pueblo aún, o sea, no estaba tan desarrollado una conurbación con Bogotá y siempre tenía su aislamiento de la ciudad, y era un pueblo, se sentía pueblo, cultivos, gente del campo, o sea, entonces era conservadora también. Pero sí había un movimiento de rock en Soacha ya en ese momento, había una figura, por ejemplo, Rodrigo Darners, era un referente para nosotros. Entonces ya había como un movimiento rockero alrededor del municipio, pero igual ninguna tomaba la iniciativa de irse a calviar, ¿no? Entonces yo llegué y le dije a mi mamá, me acuerdo tanto que le dije, me voy a cortar el cabello. Cuando llega mi mamá, abre la puerta y hace una cara casi se infarta. Y me dice, la respuesta a mi papá es, se ve muy bonita, hija. O sea, tan eso bonita, creo ¿no? que no, él lo dijo de verdad, como tratando de calmar, obviamente a mi mamá, pero estoy segura que no era eso. Y llega y me dice, se ve muy bonita, hija. Y yo dije, mierda, pues ese es mi papá. Pero el salir, por ejemplo, en el municipio, lo que tú decías, la estigmatización, entonces, no, es que es lesbiana, la vieja es lesbiana, no sé qué, sí sé cuándo, pero yo llegaba aquí a Bogotá y la visión era completamente diferente. Yo andaba en vestiditos cortos, calva y botas. Sí, mis punta de acero. O sea, muy skinhead en sí. Sí, era bastante alternativa, como una mezcla de punk, porque lo primero que yo veo a Andrea Echeverry es Delia de los aminoácidos, y luego forma Terciopelados. Entonces, tú dices, fue madre, es un referente y todo lo que conlleva. Yo quería un poco un tema, ya que tocaste las etiquetas, antes de que llegamos a otros temas, hablamos de Soacha, pero en el tema de las etiquetas, los políticos tienen una etiqueta. Y todos los políticos los marcan de corruptos, ladrones, miserables, de todo, ¿cierto? Ratas. ¿Cómo haces para enfrentar esas etiquetas ahorita que estás haciendo este ejercicio de la política? Trabajando, mano, mostrando que es posible hacer una política de una forma distinta, ¿sí? De que podemos tomar decisiones y ser críticos alrededor de la misma, ¿ves? De cuestionarnos todo el tiempo. Los ataques para mí han sido muy difíciles. Yo creo que una de las cosas más duras de una mujer afrontar es la violencia política. La violencia primero, el no creer que tú como mujer tengas las capacidades
Y segundo, el hecho de que creen que porque te apoyan, entonces yo te puedo manipular, te puedo extorsionar o vas a tomar las decisiones según lo que el man que la acompaña a uno al lado, pero cuando ellos se dan cuenta que eso no es así, entonces empiezan los ataques políticos reales, ni siquiera políticos, ¿sí? A ti te atacan, es, ah, mire cómo está vestida, ah, es que esa vieja no sé qué, sí, el chisme y el run run, pero ni siquiera es un cuestionamiento político real. Y por ejemplo, en mi caso, pues de que me van a cuestionar políticamente si trabajamos. Y lo público, No, la gente y hay cree que por algo- ser público puede estar en la boca y pueden De todo tratarse el como mundo, se le dé la gana. Pero hay algo chévere, digamos, de llegar aquí a este espacio del Congreso, un lugar, digamos, muy el referente de la política en Colombia, el formalismo, el que posiblemente llegar acá al Congreso de la República sin la etiqueta, ahora hablemos de etiqueta vestuario, en una época no se veía y ahora estamos viendo esa frescura y ya que nos tocan además esa onda rock noventera y de No, verdad y es que tiene no, una energía no muy lo puedo decir, no bonita. lo puedo decir revolución, pero sí una onda, digamos, de un cambio, algo diferente. Y es, por ejemplo, hoy cómo estás vestida, hoy estás vestida de una manera muy particular. ¿Verdad? Hoy llegamos acá y nos encontramos una representante en Converse. No hay nada más juvenil de pronto que nos identifique, y sobre Y todo no el es equipo común. millennials. No, y la Y son no puras venderá, ¿no? Converse. No Y la venderá. Sí, pero hay algo muy particular, tienes una vestimenta que quiero que nos expliques. ¿Qué más traes puesto hoy? Que además eso tiene un significado de fondo. Sí, o sea, creo que primero, pues como visibilizar la lucha de las mujeres y una mujer muy importante para mi departamento como es la Pola. ¿No? Entonces, yo cargo chaqueta de la Pola, camiseta de la Pola con mensajes de Somos Históricas y algo muy representativo para mí que también es mi municipio, ¿no? Cargo unos aretes de mi Soachita amado con el dios varón acá, ¿sí? Como cosas como que me generen como mucha esa identidad que yo tengo por mi departamento y por supuesto por mi municipio. Entonces yo creo que esa forma de mostrarnos de una manera distinta, siempre trato de traer camisetas con mensajes. La vez pasada que estaba muy molesta por lo de Gorgona con el gobierno nacional, le traje a Lisa Simpson diciendo, este sistema está mal, todo esto está mal, ¿sí? Entonces siempre trato como de traerme el mensaje y la molestia de alguna forma dentro de mi camiseta y mi vestuario y lo mismo, camisetas de mujeres muy representativas históricamente. A veces cargo una camiseta de Marie Curie, ¿sí? A Rosalind Franklin, que son mujeres de ciencia representativas, aunque Rosalind, bueno, fue hasta hace poco, camisetas de, no sé, Manuela Beltrán, cada vez que trato de hablar de catastro, cargo a Manuela aquí en la ropa, también tengo, no sé, está María Cano, Betsabe Espinel, trato como de que Hacer un estas manifiesto mujeres constante. se muestran que históricamente siempre hemos estado ahí, pero que nos han querido invisibilizar y que nunca nos han dado el lugar que merecemos. Llegaste a la Cámara de Representantes en un momento histórico del país que viene de un proceso de paro nacional, que reclama cambios, vienes por el partido, o bueno, por la coalición que propone el cambio que lideraba el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Cómo ves ese escenario hoy, en donde estás como representante? Cuando estabas en campaña tenías unas ideas, unas propuestas, se han venido consolidando. ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, tú llegas aquí igual que con mucha expectativa, uno cree que por tener la curule o la chapa ya todo es posible, es una varita mágica para solucionar muchas cosas y te empiezas a encontrar con que la burocracia detiene como muchos de los procesos y los cambios reales no son tan ágiles como tú quisieras y como tú esperaras que fueran. Sin embargo, yo creo que la perseverancia que hemos tenido, el trabajo, el rodearme de un equipo maravilloso, un equipo de trabajo increíble, muy comprometido y que han entendido cuáles son las líneas y los sueños que nosotros tenemos que plasmar, ha permitido que muchas cosas evolucionen. Los proyectos de ley de género que tenemos ahorita en el Congreso, el hecho de que hayan pasado, ya es un avance para nosotras como las mujeres, que se hable en términos como la violencia vicaria. Cuando llegaron estas mujeres aquí a contarme eso, ¿sí? De la violencia vicaria, que muchas ni siquiera identificaban que era el problema que tenían a su alrededor, que otras como yo lo habíamos escuchado, pero no lo habíamos sentido. Otros como nosotros que lo acabamos de llegamos el concepto lo acabamos de entonces él nos dijo, la violencia, entonces ahora tu coordinadora de la unidad dijo, no, estamos tramitando un proyecto de ley sobre la violencia vicaria. Nosotros, vicaria, que, o sea, es un concepto
si para las mujeres es lejano, para nosotros es absolutamente desconocido. Y pueda que en algún momento hemos visto o hasta sido parte, en cierta manera, de esas acciones lesivas y no sepamos qué estamos haciendo ni quién lo están haciendo y qué alcance tiene real al respecto. Cuéntenos qué es eso. Bueno, esta violencia vicaria es esa violencia de género, que es lo primero que hay que entender, que muchas veces no comprenden. Es una violencia de género, es la violencia que se ejerce sobre la mujer a través de terceros, que pueden ser sus hijos, sus mascotas, sus parientes, pero generalmente la instrumentalización casi siempre es mediante los hijos, ¿no? Decimos que la segunda forma de violencia después de los feminicidios es la violencia vicaria. Es como una puerta para decir, oiga, posiblemente después de la violencia vicaria usted la pueden estar matando, ¿sí? Y que es totalmente desconocida en el país. Nosotros hemos visto muchísimos hechos de violencia vicaria que han causado conmoción en el país, como lo hecho sucedido con el niño Gabriel en Melgar, ¿cierto? El padre coge, lo secuestra, se lo lleva, lo asesina, simplemente para vengarse de la mamá por el hecho de iniciar una nueva relación de pareja. Le manda las fotos, o sea, una cosa espantosa, y es una tortura constante. Otros pues no llegan hasta ese punto, pero se han llevado a sus hijos y ellas no saben dónde están. Entonces yo decía, esto es algo que primero no conocen, ni siquiera muchas de las mujeres no sabían qué tipo de violencia era la que estaban viviendo. Segundo, el sistema judicial tampoco lo reconoce. Y tercero, pues totalmente normalizada en este país, ¿ves? Muchas de ellas, el poder adquisitivo de los hombres lo que hacen es compran jueces de familia, negocian a los hijos, se los llevan, ¿cierto? Y amenazan a estas mujeres con que nunca van a poder ver a sus hijos ni a volver porque no tienen condiciones económicas estables o porque hasta las tildan de locas, de que no tienen una estabilidad mental para poder criar sus hijos, otras no saben dónde están. Yo decía, miércoles, cuando a ti te matan, listo, la mujer murió, ¿sí? Y es un hecho doloroso, el feminicidio es una cosa terrible que te maten simplemente por el hecho de ser mujer, pero el vivir día a día levantándose todos los días bajo la tortura de ¿dónde está mi hijo? ¿Estará vivo? ¿Comió? ¿Desayunó? ¿En qué parte del país está? Y en temas de caracterización, ¿y eso se ha avanzado con el tema? ¿Se han podido lograr identificar como escenarios o consolidar rutas de atención a través del tema? Lo que pasa es que como no se identifica el término y nadie sabe qué es, quedan dentro de las múltiples cifras de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Y al no hacer ese reconocimiento, pues no hay unas estadísticas reales de violencia vicaria. Y si no se tipifica, pues no se puede hacer nada, o sea, no se puede crear política pública alrededor de, porque no se sabe qué es. Entonces, lo estás colocando en el debate para que pues sepan, se tipifique y pues la administración se ponga y haga la política pública. Así es. Hay algo que me interesó mucho y ya saliendo un poquito de este tema. Pero antes, ya sabemos por buena fuente que pasó el primer debate. Sí, pasó en comisión primera este proyecto y pues también lo de matrimonio infantil, ¿no? O sea, es otro tema que sí. El país ha normalizado, la gente no sabe que las niñas en Colombia las están casando, niñas de 14 años con hombres de 40. ¿La ley lo permite? La ley lo permite. En este momento el Código Civil es un código supremamente viejo que permite que las niñas se casen, obviamente, con el aval y el patrocinio de los padres. Y en muchas comunidades, ¿cierto? Las niñas se convierten en transacciones económicas. ¿Sí? Entonces, pues se me viene muy en la cabeza, por ejemplo, sobre todo esas zonas como nortes de Colombia, rurales. Eso se ve en zonas rurales y también donde se encuentran muchos cinturones de pobreza. A veces las niñas se van a vivir con otra persona para salir de esos cinturones de miseria, del maltrato intrafamiliar, de condiciones de vida muy precarias, y lo que hacen es arruinar sus proyectos de vida, no contemplar otras posibilidades de ellas de poder fortalecerse, formarse y hacer realmente tomar la decisión de casarse bajo una conciencia real. Entonces eso es lo que queremos combatir, a pesar de que hoy sería una discusión que no tuvimos de acuerdo, ¿sí? Porque pues, aceptaron una proposición en la cual nosotras como autoras no estuvimos de acuerdo de que se aprobara el matrimonio entre jóvenes de 16 años, pues es lo mismo, uno de los dos tiene que irse a trabajar
Alguien va a truncar sus sueños. Va a truncar sus sueños y la posibilidad de tener un mejor futuro, ¿cierto? Y son dos niños que posiblemente van a criar un niño, ¿sí? Sin la madurez mental. Y muchos decían dentro del debate, es que ya pueden tener relaciones, significa que ya se pueden casar. No, no señor, no señor, porque una cosa es la madurez, digamos, sexual, y otra cosa es la madurez mental, ¿sí? Así es. Entonces son cosas completamente Pero a veces distintas. no lo determina la edad, ¿no? De pronto hay situaciones en que a los chicos les toca, digamos, o no tienen una relación con los padres, o los padres los sacaron, no sé, les toca salir en la vida a ellos, no sé, conozco el caso de personas de 16 años que pues, les toca salirse de la casa porque los papás los echaron porque quedó embarazada. Eso, Sí, por Un ejemplo. tipo de cosas. Pero cosas, por ejemplo, listo, puede haber embarazo entre adolescentes, pero esta violencia y este tipo de matrimonio infantil también se dan en relaciones de poder. Hombres muy adultos con niñas, No. ¿cierto? Que muchas de ellas quedan embarazadas es por abuso sexual. ¿Sí? Una niña de 14 años con un hombre de, no sé, 30 años, pues ya tú empiezas a decir, ahí hay un abuso y ahí las cosas no están Claro, bien. totalmente. ¿Ves? Entonces muchas de estas niñas están bajo esa discusión, veíamos también que de estas niñas bajo esa premisa del matrimonio y de casémonos resultan en redes de tratas de personas, en explotación sexual, son más vulnerables al maltrato intrafamiliar, a la violencia vicaria, a los feminicidios, a toda esta tipología de Sí, violencia una física, desencadena. psicológica, económica, ¿sí? Porque pues si uno de adulto con una vida organizada, ¿cierto? Pudiendo tomar decisiones con una profesión, una carrera, a veces cae sobre estos círculos de violencia que podemos esperar de una niña que no tiene esta Que es la formación. única opción allí. Ahora sí con Venga, yo estaba mirando el mapa. el mapa de Usted Soacha. vive en Soacha. Dinamarca. No es Cundinamarca, es Soacha. Estás en Cundinamarca, es que Usted- estamos encantados con Soacha, con la Soachuna. Usted vive en Soacha. Sí, señor. Aún. Todos los Todavía. días Todos los se días. pega ese viaje. Hora y media. Digo, Uy, Dios. Hora y media para llegar al congreso. Si tengo reuniones a las 7, me vengo como Cinco todos de la los mañana. 5:30 de la mañana y aquí estoy a las 7 en Soacha. Todos los días viajo y sigo viviendo en la misma casa, en el mismo barrio donde crecí, con mis mismos vecinos. Y pues no. Pues a esos vecinos han vivido esa transición de la chica rapada rockera a la chica que de pronto no La dejó la profesión. rebeldía, pero ahora está. Está rebelde en el De congreso. No, Está yo- revolucionando el Congreso de la República. Desde la niña, ¿no? Que ¿Y jugaba con qué ellos dicen carros. ¿Qué dicen los Era vecinos una- ahora? No, ellos son muy ¿Doctora? contentos. No, seguimos siendo Sí. igual. Yo sigo siendo la misma con mis vecinos, con la gente que crecí en mi municipio, con mis amigos con los que crecí. Yo inclusive ando en Soacha sin escoltas. Digo, yo estoy en mi casa, Claro. que me puede estar pasando, pues que me roben igual que a cualquiera. Sí. Sí, pero de ahí para allá no veo que pueda estarme ocurriendo algo. Sigo viviendo en mi municipio, sigo arraigada a estas tradiciones del municipio. Amo la garulla, me encanta la almojábana y todo lo que hay alrededor de la estoy gastronomía cortado. sochina. Adoro la gallina, me encanta la gallina. Pues Sí. comía gallina todos los días. Perdón con los veganos y los vegetarianos, que alguna vez también estuvimos pensándonos el mundo de esa manera, pero pues es más difícil, muy, muy complicado y los admiro. Pero sí, sigo siendo la misma Soachuna que se crió, que se formó en el municipio, que estudió en el municipio y que trabajó obviamente en las universidades y colegios de su municipio. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que usted identificó para poder empezar a consolidar propuestas, ¿no? Sé que estás trabajando mucho el tema de catastro, aunque acá Esteban sabe mucho sobre el tema, pero ¿cómo usted esa problemática aquí en el departamento? Bueno, yo creo que nosotros, o sea, realmente la coyuntura para salir acá fue la movilización social, ¿cierto? 2019. Sí. Pues primero era siempre la crítica, la rebeldía, obviamente desde la universidad mis clases eran totalmente a cuestionarnos, siempre hago una apología de la tabla periódica con la sociedad, ¿no? Los metales, que somos la mayoría de nosotros, los no metales, que son los privilegiados, y están los gases nobles, que ya son los intocables, los oligarcas, ¿cierto? Entonces yo les decía, Oiga, qué buena la tabla periódica. No me No acordaba había cómo estaba pensado compartido. así. Ay, sí, Digo la tarea periódica y yo. Y
colorcitos, cuadritos. Pero tú fuiste de esas profesoras cuchillas o de esas profesoras más bien No, yo que era, llamamos buena gente. no, yo era cuchilla. Sí. Hay algo porque yo creo que si algún día encuentran uno de mis estudiantes van a decir, Alexandra era de las que hacía parciales en los pasillos o en el patio de la universidad. Yo sacaba los pupitres, hacíamos las filas, porque los salones eran muy pequeños, hacíamos las filas, Para que no se 3 filas copiaran. para que no se copiaran, Ay, y cada fila tenía un parcial distinto, y le modificaba una que otra cosa, porque si se estiraba el ojo, entonces copiaba, y yo, no, mire, la embarro. Y les decía a ellos si es falso o verdadero o algunas veces, porque no todo en la vida es falso o verdadero, y mucho menos en la química, ¿sí? Los elementos tienen algunas veces. Tú, por ejemplo, ves, no sé, el cromo. El cromo es un metal, pero puede formar ácidos o comportarse como un metal. Entonces existen algunas veces. El hidrógeno, la versatilidad que tiene, el nitrógeno, ¿sí? Que también es uno de los chicos, de los casos excepcionales dentro de la tabla periódica. Entonces existe, obviamente, y el carbono, que es la maravilla, digamos, de lo que somos La nosotros vida. como esencia y Sí, como la vida. Entonces yo les decía, existe el falso, el verdadero algunas veces, y argumenten el por qué. Por ejemplo, en los laboratorios siempre yo les decía a los chicos, les daba muy duro en el laboratorio, y yo les decía, es que aquí tú simplemente me explicas que te dio, no sé, en la reacción el color rojo, explíqueme el por qué, qué pasa para que ese color se dé. Yo no me puedo quedar simplemente con el decir, no, es que es rojo. Construir y punto. miradas críticas. Nada, busquen en la literatura qué pasa si es color rojo, es porque se oxida, porque se reduce, argumenten Además, de qué porque es es lo que ocurre ciencia, ¿no? O alrededor. sea, Tiene si una pasa explicación. algo, hay algo detrás. O sea, si se manifiesta, hay algo detrás. Sí. Y eso es lo maravilloso de la química, que tú ves las transformaciones tangibles y reales. Y yo creo que eso es lo que traemos nosotros aquí, al Congreso, hacer transformaciones tangibles y reales. Entonces yo creo que una de las cosas de las que, la carreta por la que yo creo que pude haber llegado a eso, yo decía, ¿no? Como maestra creo en la transformación, como química creo en la transformación de la materia, como maestra creo en la transformación de la sociedad. Ajá, qué lindo. ¿Sí? Como feminista, ¿cierto? O como en construcción, creo en esa transformación cultural, ¿sí? A resignificar nuestras luchas y lo que nos pertenece. Entonces, por eso yo a veces hablaba de que había que transformar la Cundinamarca y había que transformar de esa misma manera la política. Entonces, por eso esa palabra es tan significativa para mí, la transformación. Yo quisiera hablar un poco, ya un poquito más en materia de catastro, de urbanismo. Sacha ha sido como relegada siempre, y siento que ha sido como así, están allá, y como estigmatizada, discriminada, y uno ve, por ejemplo, a varios exalcaldes diciendo, ¿para qué se quieren unir? Es Chía, es Facha, un municipio pobre con uno rico, para qué no sé qué, para qué se dice más. Ahora, pues nace Bogotá región, que es un tema, y eso se lo preguntamos a una concejal hace poco también, que lo puede ver en esta temporada, spoiler, y la configuración de esa Bogotá región, de esas asociatividades que se dan después de la 388, la LOT, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, esa posibilidad de que los municipios y los departamentos se vuelvan más independientes del poder central, que es algo que Colombia ha venido como lastrando y evitando como el crecimiento y desarrollo de los territorios. Soacha, a pesar de ser estratégica en el paso comercial de Bogotá hacia el puerto de Buenaventura, hacia el occidente del país, no tiene infraestructura para su movilidad. Y acabas de decirlo, me demoro 1 hora y media saliendo a las 5:30 de la mañana, pero pues si sales un poquito más tarde son 3. Entonces, ¿qué proyectos hay para Soacha al respecto de la representación de los, no solo tuyas, sino de los representantes del departamento, para la movilidad en Soacha, para la infraestructura en Soacha? ¿Cómo ven los avances en las obras, por ejemplo, del Transmilenio, que se ha demorado eones, 10 años o más llevan con Transmilenio? Son BRT que debería demorarse 1 año y medio, no avanza, uno pasa, iba para Arbeláez y no, para Tocaima, y no ve esa autopista sur, y eso es un despelote, no manejando, no sé si va en el carril de Transmilenio, si, ¿qué es eso? ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Usted como ciudadana, porque es soachuna
y vive la Soacha como ciudadana y también como representante, y pues sabiendo de que hay unas reformas ahorita con Bogotá región y con la nueva configuración de los catastros dentro de los municipios. Bueno, Soacha creció, pero la ciudad no creció con ella. Es como si yo creciera físicamente, pero me pusiera la misma ropa de cuando tenía 5 o 6 años. Eso fue lo que pasó con Soacha, ¿cierto? Creció en urbanismo, creció en gente, era el municipio más cercano a Bogotá, llegó la población desplazada, víctima de la violencia. Jamás el municipio se reconoció como una víctima del conflicto armado de manera indirecta. Nosotros acogimos todas las personas del conflicto armado y tristemente llegaron a la periferia, a un municipio que no tenía una planeación, una planificación y no sabía qué hacer con él. Entonces Soacha creció de esa manera tan desbordada, llegan también las constructoras, se aprovechan de las situaciones y las condiciones del municipio y creo que Soacha ha sido como muy invisibilizada a nivel nacional y a nivel departamental. La ven como un fortín político, pero a la hora de acciones concretas realmente no hay nada para Soacha, ¿sí? Bogotá construyó la ciudad a través de las montañas de Soacha, ahorita nos llega la petar, ¿cierto? Entonces toda la basura de Bogotá, entre comillas, va a llegar a Soacha también. Al lado tenemos la laguna del Muña, que también es otra forma de que nos mandan, ¿cierto? Todo lo sucio para Soacha, y es esa estigmatización alrededor del municipio que no ha podido crecer porque los gobernantes jamás tampoco han puesto a Soacha como una prioridad, no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos anteriores a nivel municipal. Nunca existió una planeación como tal del municipio, y que donde tuvimos la posibilidad pensamos en un Regiotran a nivel de movilidad, nos quedamos simplemente con un Transmilenio que no cuenta con servicios y que de igual manera cuando se inauguró siempre estuvo corto para las expectativas y la población que tenía el municipio. Nosotros logramos dejar dentro del Plan Nacional de Desarrollo el caso cable, ¿cierto? Que ya el gobierno nacional y el presidente habló de poder implementar el caso cable, y escuchaba también al gobernador de esa necesidad, ¿cierto? De que ese caso cable se pueda dar realmente por fin como una realidad, y que la gente de las zonas lejanas, digamos, de las montañas que vemos allá aisladas, puedan facilitar su movilidad, ¿no? Y que sabemos que son zonas principalmente, en muchas de ellas, en barrios de invasión y zonas de alto riesgo. Nosotros inclusive habíamos propuesto que también quedara el caso cable para Altos de la Florida y para Ciudad del Sucre, pero bueno, quedó solamente para Altos de Casucá, pero va a permitir agilizar un poco la movilidad. Con mucha preocupación lo que va a ocurrir alrededor del sistema de transporte del municipio. Hay que hacer una renovación. Un momento, el año pasado Claudia López dijo, no vuelven a entrar más los buses a Soacha, pero jamás, nunca se pensó qué pasará con la población que vive alrededor del transporte público. Nosotros en algún momento hicimos un documental, entrevistamos a la gente, oiga, ¿usted qué opina? Sí, muchos decían, no, pero es que van a llegar los buses solamente hasta Bosa, vamos a pagar 3 transportes en muchas ocasiones, no nos van a poder llegar. Habilitaron esto por un tiempo y estamos a la espera de las decisiones que se tomen del gobierno municipal y el gobierno departamental. Pero sí con mucha preocupación de qué va a pasar con la señora del Pinto, ¿cierto? Del montallantero, del que cambia el aceite, del que hace, el que anda detrás, el calibrador, sí, el que dice, oiga, pasó la ruta, no sé qué, qué va a pasar alrededor de ellos, de los pequeños transportadores, del conductor, ¿sí? Y carros que son supremamente viejos y que nunca se pensó en la posibilidad de chatarrizarse, porque como tenían operación nacional, era mucho más difícil la chatarrización, porque la operación nacional les permite estar vigentes durante mucho tiempo. ¿Y qué va a pasar también si se traen alimentadores alrededor de los carros que funcionan dentro del municipio? Entonces yo estoy como muy a la expectativa y espero que las decisiones que se tomen sean vinculantes con la comunidad, que no vaya a pasar como pasó en Bogotá, que el sistema de transporte lo manejan unos cuantos, ¿cierto? En el sector privado, con contratos leoninos, que obviamente si miramos en Bogotá, que es el mal ejemplo a seguir, Bogotá paga los daños, los accidentes, todo lo que tiene que ver, y pues los operadores privados son los que realmente se quedan con las ganancias y lloran pues de que no les alcanza.
Como las Entonces EPS. estamos pendientes, como las EPS, ¿sí? El peor negocio, pero igual, eso estamos pendientes nosotros de lo que pueda pasar en Soacha. Entonces yo creo que ahí hay que poner los ojitos y pues estos ojitos están muy pendientes del ¿Hay municipio. diálogo con el gobernador? ¿Hablan? Digamos que hay una relación cordial, no somos de la misma línea política, hay muchas críticas alrededor, obviamente, de la gobernación. Sin embargo, pues hay un Congreso y un gobierno nacional que de alguna forma tiene que hacer un trabajo articulado con el gobernador, a pesar de que la línea roja región metropolitana no gusta mucho, ni mucho menos a nosotros, esa forma de integración, ¿cierto? Que nos preocupa toda la urbanización alrededor de la sabana y que sin una planeación real, como decíamos nosotros, ¿sí? Una perspectiva, nos preocupa mucho el agua, ¿cierto? Que sigamos manteniendo al departamento, a la ciudad con agua, mientras que los municipios cercanos a los embalses y a los lugares donde está el agua no tienen acceso al agua. Lo mismo ocurre a nivel, digamos, de electricidad, ¿no? Proveemos de electricidad a la ciudad, pero no tenemos recibos costosísimos del uso en la región del Guavio, por ejemplo. Entonces, son cosas realmente absurdas que no deberían estar pasando. Y en ese momento estamos en Soacha con una preocupación, no solamente Soacha, San Antonio, Tequendama, Cachipaya, hay 18 municipios de Cundinamarca que estamos supremamente preocupados por las redes y el tendido energético que está pasando alrededor de un ecosistema tan sensible como son los bosques de nieve, que a pesar de que no son reconocidos por la CAP, que son potreros, pero son ríos, y si hablamos del ordenamiento territorial alrededor del agua, tal cual, los bosques de niebla son ríos vivos, ríos son cuencas de aire, y son ríos, digamos, digo yo, los ríos de aire. Del mismo estado del agua. Sí, claro, porque hace parte de la estructura ecológica principal. Y el estado captan el agua. Y en lo que dices tú, la materia, el agua tiene tres estados, sólido, líquido, gaseoso, y solo nos preocupamos por un estado líquido, olvidando realmente un estado esencial. Entonces son de esas conversaciones químicas. Es que vamos con unas preguntas así de respuesta corta. Viene, digamos, para ir ahorrando el tiempo, hay algo que de verdad, pues, a la audiencia siempre le gusta escuchar, y pues es un tema polémico, porque pues este personaje es polémico. A conciencia y con toda honestidad, ¿qué opinas tú? Yo sé, es la corriente política del pacto histórico, pero ¿qué opinión a hoy tienes, ya poco más de 2 años después de ejercicio de gobierno nacional, Gustavo Petro? Uy, es complejo, porque uno sigue creyendo en esta propuesta de cambio, ¿ves? Uno sigue creyendo que la política sí tenía que haber una renovación y cambio, pero a veces uno entra como en el conflicto de decisiones con las cuales no está uno de acuerdo. Por ejemplo, Gorgona, ¿no? De liderar una Susana tan ambientalista, ¿no? Que se dio la pela contra la región metropolitana, que detuvo el Regiotrans, la detuvo el Regiotrans. La ALO también. Sí, la ALO, y pues, pero intervengamos por Gorgona, ¿no? Entonces tú empiezas a decir, bueno, madre, ¿qué estamos haciendo? Y si ese es el camino correcto, y si lo estamos haciendo bien, ¿ves? Entonces yo creo que esas discusiones también alrededor de ese tema, yo espero que el presidente, y yo sé que, no sé si me vea, pero yo creo que la línea no puede seguir dándose a través del Twitter, ¿ves? El Twitter nos ha generado muchos más conflictos de lo que posiblemente nosotros quisiéramos tener, ¿ves? Uno no puede dedicarse a la impulsividad del Twitter, ¿sí? Y que no exista nadie alrededor que le diga, oiga, presidente, espere, ¿sí? Porque él es el que gobierna un país, ¿sí? Si en fin, hay un hecho histórico que yo creo que me parece maravilloso, que toda la mayoría de inversión se vaya tanto para la Guajira como para el Pacífico. Es una deuda histórica que tenemos con estos dos puntos estratégicos del país, pero tampoco podemos estar abandonando el centro. Cundinamarca también tiene Colombia profunda, no más Soacha. Soacha es un mini Colombia. Entonces tú vas, y él más que nadie que conoce el municipio y que ha puesto, digamos, muchas cosas al servicio, como la Universidad de Cundinamarca, el fortalecimiento, lo que hablábamos de el caso cable, ¿sí? El interconectador entre Soacha y Bogotá, muchas cosas se les ha puesto y que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pero que también se necesita una inversión en estos puntos del país
que también en un departamento como Cundinamarca ha sido invisibilizado por la gran ciudad que es Bogotá. ¿Tiene diálogo con el presidente? Él lo cita, pero no, muchos nos quejamos de que quisiéramos un diálogo mucho más cercano con él. Calificación de Gustavo Petro de 1 a 9. ¿Cuánto le da en este momento Uy, mano, la representante Alexandra? Hasta a Mayo le gusta. No, Pero la polémica Eso se llama ese es el podcast polémico. Sí, eso es Es un polémico. podcast polémico, yo sé que Acá nosotros le hemos preguntado a cantidad de representantes de diferentes sectores, calificaciones por el estilo. Mira, a Pero- Diego La Serna, que fue concejal del Partido Verde, un tipazo, Sí. defensor pues, de Claudia Claudia López. dentro del consejo a capa y espada. Le preguntamos, venga, ¿qué hizo mal Claudia? Y él dijo, y creo que la amarró en esto y en esto y en esto. Queremos Sí. escuchar esa voz crítica porque creo que es el momento para que el presidente pues, enderece. Yo voté por Gustavo Petro, di mi voto de confianza. Creo que es un tipo muy inteligente y siempre dije, alguien como él debería estar en la presidencia, para bien o para mal. Hay que apostarle a algo diferente porque estoy cansado de lo mismo, pero pues ese soy yo. Muchas personas votaron también como, esta es la mal, otros dijeron, no, votar por... Pero yo creo que hay cosas buenas, hay cosas muy malas, y creo que lo más malo es mala comunicación de ir a contratar a Andrés para presidencia. Si nos ven, este man Pero él responderá al representante. Sí, Pero- eso yo estoy de acuerdo contigo, hay un problema real de comunicación, no solamente desde presidencia, sino de todo el equipo que lo acompaña, ¿cierto? No podemos seguir idealizando a los seres humanos, ¿sí? Como si estuvieran allá, ¿sí? Porque esto genera sectas que muy difícilmente pueden ver la crítica. Y nosotros los que venimos de la movilización social y que venimos de un estallido social y que venimos obviamente de la academia, pues seguimos siendo críticos y peor, y lo mejor aún, debemos ser autocríticos, ¿no? Que creo que ese es el punto principal, ¿dónde está la autocrítica para podernos reevaluar? Yo creí en un Gustavo demócrata, que fue Gustavo Petro que yo conocí y que no solamente estuve con él en esta campaña, sino en la anterior, cuando él fue candidato de Duque, que fue una de las cosas que más me conmocionó a mí cuando estuvimos nosotros como bancada en el cierre del discurso aquí en la Plaza de Bolívar, que se volvió a llenar, porque yo me paré en el escenario de la plaza y yo decía, miércoles, yo hace 4 años estaba allá, ¿sí? Escuchándolo y ahora estoy aquí acompañándolo. Entonces, eso fue supremamente emotivo para mí, pero creo que las formas se deben empezar a corregir. Necesitamos el presidente demócrata, necesitamos el presidente estadista, el presidente que sea consciente de que a pesar de que quiere un cambio y una revolución, las formas y el sistema como está construido no lo va a permitir de una vez y que necesitamos las manos de todos para que esto sea una realidad. ¿Partido único, sí o no? ¿Cómo es ese tema del Muy partido único? complicado, yo lo veo muy complicado. Y yo te hago una respuesta. Sí. Ah, por favor, La profesora Cuchilla que me dijo que era, yo espero que califique, obviamente con ese plan de mejoramiento. Sí, tenemos un plan de mejoramiento que creo que es importante y que hay que darle ese Bueno. plan de mejoramiento que puede ser este año, que empiezan a aterrizar realmente estas propuestas y que necesitamos técnicos realmente en esos escenarios donde tienen que haber un Un técnico, técnico. que creo que ese es uno de los más grandes problemas. No podemos que la tecnicidad se maneje desde la ideología, sino, mano, fregados, Ujú. ¿cierto? Yo le pondría un 7. En este Un momento va, para mí, Está raspando. ¿sí? Pero con la posibilidad de una mejora y que yo espero que escuche esa necesidad de mejorar. O sea, lo formarías así para que no se copie de los... Obviamente lo formaría así para que no se copie, porque el intento de copia no le fue muy bien. Y creo que él es consciente de eso, pero tampoco puede cerrarse a hacer el trabajo en grupo solo desde su Sí, casa. Y de colocar, o con solamente Andrés no ayudó porque estaba de parranda. tal cual. Pero le ha pasado eso, ¿no? Siento que, por ejemplo, en su alcaldía
le pasó que colocó como un equipo que no era muy hábil políticamente y luego se cerró. Y entonces fue testaduro y bueno, también tuvo muchos enemigos. Ahorita tiene un poco más de presencia, es mucho más maduro, siento yo, ¿no? Pero que en su alcaldía sí se cerró un poquito y fue testarudo y casi no escuchó. Y es complejo cuando tú te enfrentas a poderes económicos, a una oligarquía de 200 años, Sí. a una derecha, digamos, de alguna manera recalcitrante, pero a la vez estudiada, estratégica y organizada. ¿Sí? Porque es que uno a la derecha le puede tener 1000 críticas y muchos dolores de patria, pero es una derecha juiciosa que nosotros como izquierda no hemos aprendido así. Pero por eso era que hablaba un poco del tema del partido único, porque desde las últimas elecciones, ahorita las regionales, casi que hizo como una explosión de disidencias, de sectores, unas peleas internas, dos decisiones impuestas en algunos casos, en Bogotá se pusieron algunos temas, ¿cierto? No sé en el departamento cómo pasó, pero todo eso creó un montón de disidencias allí, de muchos sectores. ¿Es posible que se pueda consolidar un tema de partido único? ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, ese sería el ideal, ¿no? El poder consolidar un partido único y una fuerza política como la que nos montó a un congreso, ¿cierto? Que no somos mayoría, pero sí somos una voz amplia que nunca había existido y por supuesto una figura presidencial y una vicepresidenta, ¿cierto? Con todas las características que tiene Francia. Mujer, de una zona súper compleja, población, etnia, ¿sí? De todo lo que ella muestra y significa. Pero yo creo que acá es como si hubiera salido ese canibalismo que tiene la izquierda, ¿ves? Tristemente somos caníbales y voraces de unos con otros, nosotros no sabemos trabajar en equipo. Nosotros como no estábamos preparados, primero, para poder asumir lo que se venía, ¿cierto? No estamos preparados para saber que si no articulamos el trabajo sin necesidad de opacarnos unos a otros, podemos estar figurando todos, ¿cierto? No estábamos preparados para ser críticos dentro del mismo gobierno y no estábamos preparados para una administración. La izquierda nunca ha administrado ni una tienda y nos enfrentamos a una administración de un Estado sin el conocimiento. Y esos tigres que siempre han manejado el Estado son los que nos están comiendo de alguna manera desde adentro, ¿sí? Y se aprovechan de lo que yo les decía. Si no hay un técnico con conocimiento, pues estos tigres que llevan años, que los dejó ahí sentados desde el Uribe, nos comen enteros, cogen, nos dan 3 vueltas y demás, ¿sí? Que si bien hay unas propuestas como para agilizar las cosas, pues esta gente, muchos de los que han estado durante tanto tiempo, tanto al frente como atrás, ya lo ven como un negocio. Catastro, por ejemplo, ¿sí? Es el negocio en lo que se está convirtiendo. Entonces yo creo que esa es una criticidad y en los personalismos, ¿no? Aquí en la izquierda son la muñequeada, pues yo creo que eso se da en todos los partidos, ¿sí? Pero aquí es a invisibilizar las figuras que podemos resaltar. Entonces miramos cómo las invisibilizamos entre todos, cómo armamos un bloque de izquierda para poder apaciguar la discusión a qué camaradería. No, y de democracias internas también. No existe. Yo creo que porque ejemplo, el primer llamado que hay hoy es a que los elegidos son el Congreso hoy. Entonces ya de una vez de entrada están cerrando la oportunidad de participar a otros nuevos liderazgos, a otra gente que está por allí en los territorios. Y ese cierre, por ejemplo, muchos de nosotros, en mi caso, yo no solamente atraigo sector de izquierda, es increíble, atraigo sectores de centro, ¿sí? Tengo muy buena relación con personas de derecha del Partido Conservador, articulo trabajo, por ejemplo, con Jennifer, que tenemos el proyecto de matrimonio infantil, y es muy difícil para la izquierda entender que esas dinámicas se pueden estar dando. ¿Sí? Nosotros hacíamos una audiencia pública catastro y llega desde el más derechoso hasta el más izquierdoso, porque es un tema que compete a todo el mundo y que afecta a todos en el bolsillo. Pero para la izquierda es complejo entenderlo. ¿Sí? El que aparezcan figuras, por ejemplo, a mí que me dicen la aparecida y la trepadora. ¿Es una C? Sí, claro. ¿Quién le ha dicho así? O sea, dentro de la izquierda se han dado cosas como esa.
el hecho que, ¿Qué tal? perdóname la ¿Qué expresión tal? y no quiero ofender, pero que 4 dinosaurios de izquierda que siempre han estado ahí Eternos. tomen la decisión a dedo cuando tuvieron la posibilidad de hacer 1000 cosas y nunca se dio por esas formas. Creo que eso es lo que va a dificultar consolidar un partido único, ¿sí? Y que tampoco hay una figura que aglutine a toda la izquierda, que uno diga, oiga, como Gustavo Petro, Sí. yo me veo ahí, no la hay. Nosotros no formamos cuadros. No formamos cuadros políticos, no nos hemos encargado de que esos cuadros se formen y que los pocos que surgimos, pues hay que apagarlos porque es que la figura soy yo, ¿ves? Y creo que ese es el principal problema que tenemos nosotros como izquierda, ¿ves? Igual Y hay el que avanzar y machismo, encontrar soluciones. Sí, y el horrible, machismo, o horrible la sea, dinámica. la izquierda es repatriarcal, ¿sí? Y con algo que yo les decía a muchos, y se lo digo, también lo dije en algún momento al equipo, el macho de derecha, sabes que es un macho y es un macho de frente, pero el macho de izquierda se camufla a través de las luchas. Por ahí alguien me decía, uy, ese estado que tú colocaste en tu perfil de Facebook, ¿no? En la calle eres el Che, pero en la casa Pinochet. Eso es lo que ocurre en la Está izquierda, bueno ¿ves? ese. Tú ves a los hombres saliendo a defender nuestras luchas, pero la violencia política que ejercen los hombres de izquierda bajo ese discurso es supremamente violenta. Sí, yo he tenido más ataques por hombres de izquierda que por los mismos hombres de derecha. Y eso, yo Horrible creo la que hay que dinámica. empezar a Sí, replantearnos horrible las esa formas. dinámica. Ya se nos fue el Más en este tiempo. espacio. Está bueno, está bueno. La política es de Conversa esto, muy la bonito. política sí, precisamente es un mundo, es una selva en la cual tú no sabes a qué te enfrentas muchas veces, pero de pronto creo que con la satisfacción de que estás haciendo un trabajo chévere, un trabajo interesante, un trabajo de alguna manera diferente, muy diferente, y eso yo pienso que todas las corporaciones lo necesitan. Entonces por ese lado, pues yo creo que desde este podcast te podemos decir felicitaciones. Queremos seguir conociendo a ese representante, pero dando ese aire de dejemos al lado las trepadoras, son unas maticas que crecen así en las paredes. Esas crecen cuando hay un buen ambiente. Cuando hay un buen ambiente, cuando no hay, exacto. Sí, sí. Pero digamos, a ese punto fresco queríamos llegar, y es, ¿qué tal esta representante Alexandra para farrear? ¿Les gusta la farra? No, yo fui re farrera. ¿Sí? Claro, ¿Ya no? pues Calva era ¿Ya se re calmó? farrera, era de bares de rock, de toques. Me gusta mucho la salsa, mi familia. Ah, bueno, y buena bailadora. Claro, pues Bueno, obviamente no pues como bueno. las caleñas, pero me defiendo. Es que yo Pasito soy rolo, rolo, ¿no? yo soy rolo. Sí, ese es el problema de Pasito acá. rolo, pero vengo de una familia que le gusta mucho la salsa y que las fiestas de Ah, bueno, nosotros sí. como familia eran alrededor de la salsa. Me gusta la salsa, rumbié muchísimo. Yo llegaba a mi casa con los zapatos, literalmente los zapatos en la mano. Recuerdo mucho que me gustaba salir, y entonces yo tenía 17 años y mi mamá me decía, no más calle. Entonces un día me dijo, si quieres salir a farrear, consígase un trabajo. Y yo, mami, tengo trabajo. Sí, o sea, O sea, me conseguí un trabajo para ir a problema, rumbear, solución. problema solucionado. Sí, sí. Sí, me dijo, consígase un trabajo, Yo, y no sé. yo lo hice, hice caso a mi mamá. Entonces me gustaba mucho salir, me gustaba mucho rumbear. Creo que la noche tiene su magia, ¿sí? Entre todo lo que pueda ocurrir alrededor. Pero pues ya ahorita el tiempo es muy complejo, la edad, los años no vienen El solos, guayabo ya le da. el guayabo es ahí mortal. viene la porra o el guaro. ¿Cuál sienta mejor? Uy, ¿O cuál mano, me gusta más? yo tomé mucho guaro, el aguardiente me encantaba, pero con cerveza. O sea, O sea, la guaja, O sea, hacía la cascada. Eso sí. sí, me Eso es tomaba mi clásico, bajar el guaro aguardientico, con la- pero con la cerveza en la mano. Sí, y cerveza que sepa cerveza. Yo no soy de cerveza. ¿Qué espacios le señorita. encantan de esparcimiento para salir un poquito, de Por ejemplo, desconectarse un poquito de un farreadero, no sé. No, farreadero, pues ya o no de tanto. naturaleza, no sé. Pero Un me cafecito, gustaba viajar, por ejemplo. Ok. Me encantaba mochilear. Me encanta todo, lo hice Me como encanta. antes, Dios mío. No, pues porque ya no me No. queda al mismo tiempo, pero igual. Me gusta mochilear, me gusta viajar. Por ejemplo, una de las cosas que más, de las primeras cosas que yo me atreví a hacer fue irme para Perú a viajar sola. Ese viajar contigo misma y defenderte en otro país, a pesar de que es el mismo idioma, pero son culturas distintas. Programé, organicé y me fui para Perú, llegué a Cusco y
di la ruta de Cusco, Puno, Arequipa, no sé, no recuerdo, Huacanchina, ¿cierto? Estuve también en Nazca hasta llegar a Lima y ahí me volví para Colombia. También me fui para Ecuador sola. Me fui, también organicé un viaje y me fui a conocer Ecuador sola. Y por supuesto, uno de los lugares más bellos del país que yo amo y llevo en mi corazón por todo lo que significó para mí en ese momento, que fue Putumayo, ¿no? Yo cogí mi mochilita, tengo mi carpita, que pues ya igual es más difícil, digamos, el viajar ahorita, que eso lo extraño mucho, y me fui a Putumayo, muchas Mochileando, cosas así como se dice. Sí, Qué bueno. claro. Pero si uno va a Soacha, ¿dónde tiene que ir? Depende. Entonces, vamos, no, primero me voy a ir a comer. ¿A dónde me voy Hay a que ir ir a a comer? comer almojábana. Hay que ir a comer almojábana en Garulla, donde están las de la tradición y la historia. Parque de Soacha. El parque El parque principal. central. Parque Soacha. Allá. ¿Algún lugar, una conocida doña Alexandra? Ya? Bueno, Pero es que se lo yo puso creo que es aquí. difícil que me pongan a mí a Sí, escoger es que se una. la pone, se Ah, las pero pone siempre tiene un difícil. favorito, Pero ¿no? pues De digamos vainas. que hay alguien mucho más cercano a mí, que es Peggy Obando en la caseta de la Negra Inés, que son de tradición de toda la vida, de toda la vida. Si quieren comer dulces típicos en Soacha, Dulces. está la Gata Golosa y hay otros La lugares. ¿Qué son Gata los, Golosa es qué excelente. son los dulces excelentes. típicos de la Soacha? ¿Cuáles son los dulces Por típicos? ejemplo, hay una tradición en Soacha que es en Semana Santa, que son hacer dulces, ¿cierto? Durante esa época mi mamá hacía era una cosa loca, que era hacer papayuela, hacían dulce de durazno, dulce de mora, ¿Pero el hacía... dulce es como mermelada o cómo Son es? parecidos Como a postres, como viene siendo postres, postres. ¿sí? Entonces también estaba el requesón. El requesón, Vamos. sí, el requesón. Amo el requesón. Es que yo acompañaba a mi esposo Sorchari. El requesón es claro, una no. delicia, aquí ir a Soacha a comer requesón también. Sí, Y recuerdo. esos Me lugares encanta también eso. son muy bonitos. O también las almojadas donde los gaviles yo recomiendas. Qué Ah, bueno, qué hit. chévere. Qué hit. Bueno, Ahí hincha del pues, fútbol. Dime, Hincha del fútbol. Santa Fecita. Que ya Roja. no tanto, ya no voy tanto al estadio, pero el Santa Fecita siempre está en mi Hoy corazón. 83 años de. Sí. O sea, llegas ahí y el partido estás atento a ver qué pasó, quién ganó, un gol de Sí, quién. yo soy igual, yo Hubo soy una igual. época como muy del fútbol, porque es que igual la magia alrededor, la estrategia que se maneja, yo creo que eso es lo más evolucionado que tenemos nosotros como seres humanos. Qué bueno. El fútbol. Pues representante, en serio para nosotros ha sido una conversación muy bonita, muy agradable, tiene una energía especial, me Sí. encanta esa energía de mujer guerrera y trabajadora. En serio, muchas gracias por compartir este diálogo con nosotros esta noche ya. Esta noche una noche pesada A porque ustedes, gracias. de día representante, de noche también, pero hoy dándonos este espaciocito tan chévere y tan agradable. Felicitaciones porque nos damos cuenta que es un trabajo especial, son temas que de verdad como colombianos muchas veces ignoramos, o sea, hoy llegamos un poquito más ignorantes, nos vamos un poquito más inteligentes, aprendidos. más aprendidos, el nivel de ignorancia ha sido reducido en un 10%. Pero felicitaciones porque es algo muy chévere, es innovador, un país como Colombia más que lo necesita. Y pues qué chévere que siga siendo esa rockera, esa futbolera, esa farrera, que lastimosamente yo sé que cuando uno llega a este tipo de espacios como el Congreso de la República se tiene que apagar un poquito eso porque es que ser representante o seguir en la vida que uno le gusta. Pero esperamos que no dure mucho tiempo apagado. No, yo espero que no, pero pues de todas maneras a ustedes también gracias por el espacio que vamos viviendo, algo que me interesa, que me apasiona, que es catástrofe múltiples. Yo creo que ese tema que Oiga, vale. sí, ese tema hay que pegarle duro porque es que eso es dinero. Y es dinero para los municipios. Y yo quisiera preguntar algo así. ¿Cómo van a separar, por ejemplo, eso que es un ingreso municipal, que es el catastro, que es casi como la principal fuente que tiene, y por la que, por ejemplo, municipios de categoría sexta, que son los más pobres, para las personas que no conocen, son los municipios más pobres que tiene el país, que son la mayoría, el 85%, aumentan sus ingresos y que el gobierno nacional pues no se inmiscuya porque a la final pues hace parte de la administración municipal? ¿Ustedes cómo van a hacer para que no se dispare, por ejemplo, ese cobro predial, como sucedió en Soacha?
Bueno, yo tengo una comisión accidental dentro del Congreso, digamos que la lidero yo, con representantes de todos los partidos políticos. Aquí bienvenido todo el que quiera trabajar por una causa justa. En este caso es la consecuencia del catastro, que son los impuestos prediales, y hacer seguimiento de lo que está pasando en la actualización catastral del país. Sí necesitamos que estos municipios tengan un recaudo, pero que no recaiga de un golpe tan fuerte y tajante en la ciudadanía. Tenemos una ley en ese momento en curso en comisión tercera, que es la ley catastro justo, que va que se diseñó como para amortiguar de alguna manera el impacto del impuesto predial sobre la ciudadanía. Entonces estamos a la espera que se abra el debate. Desafortunadamente hicimos muchas veces como comisiones accidentales llamado al gobierno nacional, pero ellos montaron una ley paralela que fue la que salió en medios, sí. y que en este momento están las dos como a la expectativa de cuál de las dos posiblemente puedan pasar. Yo espero que se llegue a la mejor decisión. Estamos obviamente con la comisión accidental con toda la disponibilidad de asumir proposiciones que tenga el gobierno nacional para que la ley catastro justo pueda ser una ley de la República, y con un mensaje político muy grande al país, que tal vez el gobierno nacional no entendió en su momento, y que yo espero en ese instante que entiendan esa lectura. En la comisión accidental tenemos Partido Verde, un proyecto de ley construido con Partido Verde, Partido Conservador, Partido Liberal, obviamente hay gente, estamos un grupo del pacto, tenemos Centro Democrático dentro de esta comisión, las curules de paz, está el CITREP, está Comunes. O sea, el mensaje político que tenemos nosotros dentro de esa comisión es: aquí no hay color político, nos pensamos en el beneficio de un país, hicimos el llamado al gobierno nacional: oiga, vincúlenos, manito, venga, construyamos conjunto, pero no fue posible, radicamos nosotros y luego llegó el gobierno nacional y radicó la de ellos. Entonces ahí es donde tú dices, ¿Por qué? Porque son esa las desconexión. formas, eso, y sabiendo que tienen una representante que lidera el tema, lo conoce, ha aprendido, se ha metido dentro del mismo catastro y que le ha hecho de alguna manera un control riguroso al IGAC y a lo que representa Gustavo Adolfo Marulanda dentro de la entidad. ¿Sí? Porque es que es la representación de lo que él significa y de lo que el legado que dejó Marulanda en Soacha, cuando tenemos una sanción por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro que nos dice que el problema de Soacha fue errores metodológicos y técnicos, y que si eso ocurre en Soacha, que es un mini Colombia, a nosotros nos preocupa las decisiones de Gustavo Marulanda a nivel nacional, y que no vemos un avance. Hay una crítica directa al nombre de él. Claro, que ella da una entrevista y dice que el catastro del país va en el 15%, y yo decía, miércoles, ¿cómo así? Si el gobierno Duque dejó el 9.4% del catastro avanzado en todo este tiempo, con tantos recursos e inversión del gobierno nacional, no hemos avanzado sino que casi un 5%. O sea, es preocupante cuando es una de las metas y el eje principal de la reforma agraria y rural, y que es el eje principal, y eso es otra cosa que yo también critico, se está quedando en el recaudo. La gente no está viendo las maravillas que se pueden hacer dentro de una planificación territorial con el catastro. Perspectiva, visión, todo lo que hay, gestión del riesgo, reubicación, cómo planificamos las ciudades, cómo aterrizamos obviamente el ordenamiento territorial alrededor del agua, ¿cierto? ¿Cómo nos pensamos nosotros el futuro de nuestras ciudades? Eso no se está contemplando, ni se está utilizando la herramienta. Y ese sol de hoy, que su merced va a solicitar información del catastro, no la tiene. No se sabe si están los operadores, si la tiene el gestor o la tiene el IGAC. Y eso es una información pública que cualquier persona debe tener acceso a esa información, dar clic y decir: oiga, pues pucha, aquí está mi lindero, aquí está mi predio. Y lo mismo, la crítica a los métodos indirectos. Creo que Colombia, eso funciona muy bien en territorios planos como Europa, pero con una geografía tan compleja como la del país, ¿cierto? Es muy difícil que nos basemos solamente en esos métodos indirectos. Entonces hay que hablar mucho de eso. ¿Dónde te encuentran? ¿Qué redes sociales? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Bueno, mis redes: Alexa Vaz en X, en Instagram, y en Facebook me encuentran como Alexandra Vázquez Ochoa.
Y en TikTok también ahora. TikTok. ¿Sí? Esos bailecitos No, ahí se no, bailan. no estuvimos para eso. Me acordé del reggaetón de la corrupción. No, sí. Terrible. Está muy El reggaetón fue más bien el rap del catástrofe. El rap del catástrofe. Representante, de nuevo, muchas gracias por compartir este espacio. A ustedes muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo con un próximo invitado. Oiga, sí. Chao pues. Chao.